Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días. Debo reconoceros que tengo una pasión, vamos, brutal. Soy un auténtico fanático de todo lo que es la arqueología y el mundo antiguo, en especial Grecia, Roma y sobre todo pues el antiguo Egipto. Y entre esas pasiones, lógicamente, está la antigua Mesopotamia. Y me diréis, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la veterinaria? Pues tiene que ver una cosa muy sencilla. Cuando yo estudiaba la carrera, y si algún compañero de la Facultad de Zaragoza me está viendo ahora, se acordará de un profesor emblemático que había en esa facultad, el doctor Piquer, que siempre cuando empezábamos cualquier lección en la asignatura de médica, nos hablaba del antiguo Código de Hammurabi. Un código de casi 5.000 años de antigüedad, 4.000 y pico, donde ya se describía qué tarifas, fijaros lo que os estoy diciendo, qué tarifas debía cobrar un veterinario en aquella época. En este vídeo pues os voy a explicar un poquito por encima qué es el Código de Hammurabi y la repercusión que tiene a día de hoy en la actualidad, qué tarifa debía cobrar un veterinario y por qué, porque os va a parecer algo desmesurado, pero que os voy a explicar el trasfondo de por qué eso se hacía así, y luego una reflexión personal sobre esta antigua ley o este antiguo códice que ojalá, pienso yo, que ojalá se llegase a aplicar hoy en día en nuestra actualidad, porque más de alguno lo necesitaría, ¿de acuerdo? Pues no me enrollo más y aquí os lo cuento. Hammurabi era un príncipe y posteriormente rey de la antigua Mesopotamia. Este hombre estableció una ley para gobernar su reino, ¿de acuerdo? Una ley que escribió en piedra sobre un códice, con un códice, una serie de obeliscos que se distribuyeron por todo su imperio en las entradas de las principales ciudades, cruces de camino y demás. La importancia de este códice, o de este código de Hammurabi, es que ha servido de base a muchas legislaciones posteriores. De ahí, del código de Hammurabi, se han sacado leyes que posteriormente se han aplicado en la antigua Grecia y en la Roma antigua. Y por lo tanto, del código romano o de las leyes romanas, a día de hoy, muchas de estas leyes, pues, si no iguales, evidentemente, sí que tienen cierto fundamento en aquel antiguo código. ¿Y por qué fue importante? Pues porque este código hacía una cosa que hasta la fecha no se había hecho nunca, y era igualar a los ciudadanos. Es decir, tú daba igual a qué clase social pertenecieses, esclavos, siervo, ciudadano libre y demás, que el código te igualaba. Solamente había una persona por encima del código, que era el rey. El rey se lo podía saltar a la torera. Pero bueno, hoy en día, por lo menos aquí en España, mucha gente se salta las leyes a la torera y no parece pasar nada. En aquella época solamente había una persona que se la podía saltar y todos los demás estaban al mismo nivel. Aparte de eso, tiene una parte negativa, y es que se fundamenta mucho en la ley del talión. Es decir, las penas, como vais a ver, pues son un poco estrafalarias. Es decir, tú hacías tanto, pues se te devolvía quizás tanto más, en positivo o en negativo. Y eso para ciertos casos pues no es del todo adecuado. ¿Y qué tiene que ver con la veterinaria? Pues tiene que ver mucho, tiene que ver mucho. En esa época, y ya estamos hablando de casi pues 4.000 y pico, 5.000 años, el trabajo de un veterinario era muy importante en la sociedad. Hoy en día lo es también, pero en aquella época el tener un médico o un especialista que tratase sobre todo a bueyes y a mulos, de hecho el código solamente hace mención a estas dos especies de animales, no hace mención ni a perros ni a gatos, porque en aquella época no existía el concepto de animal de compañía. Eso es algo que hemos desarrollado en Europa, pues en la antigua Inglaterra, a partir del siglo XIX. Este concepto en aquella época lógicamente no existía. Y el código, para que os hagáis idea, no solamente habla en ocasiones de ciertos problemas y demás, sino que establece qué tarifas debía cobrar un veterinario. En concreto lo establece en 2 artículos de los 200 y pico que tiene el código, muy característicos. El primer artículo en el cual se hace mención a la tarifa del veterinario es el artículo 224. En este artículo se dice que si un burro o un buey es tratado de una enfermedad grave y es curado por aquel antiguo veterinario, pues se le tenía que dar como remuneración 1/6 de ciclo de plata. Desconocemos, porque no sabemos el IPC ni el índice de precios de la época, a cuánto equivalía un ciclo de plata.
debemos suponer que era una cantidad muy elevada, porque como vais a ver, en el artículo siguiente, en el 225, también se establece qué debía pagar el veterinario al propietario, ojo al dato, el veterinario al propietario, si cometía el error de que en el tratamiento este animal, ya sea el buey o sea el asno, fallecía. Pues en este caso el veterinario, si el animal fallecía, debía indemnizar al propietario del animal con una cuarta parte del valor del mismo, algo que debía establecer o bien se establecía de mutuo acuerdo o bien algún tribunal especializado pues tendría que dirimir la situación. Y ahora me diréis, bueno, ¿y esto por qué se hacía? ¿Cuál era el interés de una ley un poco tan anacrónica? Pues es muy sencillo. El Código de Hammurabi con estos dos artículos pretendía que no hubiese intrusismo profesional, es decir, que la persona que se dedicase a tratar o a curar a un animal en verdad fuese alguien conocedor, que no fuese el clásico charlatán que llega a un sitio y te dice yo te voy a, tú tranquilo que te voy a curar al buey, y que a lo mejor el buey mejorase y se cobrase un dinero, pero que no asumiese ningún tipo de responsabilidad. Y esto para mí es un concepto que quizás pueda parecer anacrónico, yo vuelvo a decir, pero es interesante porque si lo hiciésemos todos así, no tendríamos tantas personas que se dedican a hacer cosas que no saben, de las cuales no tienen conocimiento. Y me estoy refiriendo, por ejemplo, a la entrada en vigor de la Ley de Protección Animal, con conceptos totalmente equivocados. Una ley que se ha hecho sin el soporte de ningún colegio profesional veterinario. Por cierto, si alguien tiene interés en ver el Código de Hammurabi, el Código de Hammurabi se puede visitar y tocar en el Museo del Louvre de París. Yo es una experiencia que he tenido varias veces y que os recomiendo a cualquiera de vosotros. Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.